palabra y de tu voluntad. Que yo pueda discernir tu voz, que yo pueda saber realmente qué es lo que tú estás pidiendo de mí, que nosotros hagamos un alto en el camino, hermanos. Un alto en el camino que podemos decir al Señor, realmente estoy caminando en la dirección correcta, conforme al propósito que tú tienes para mi vida. Porque muchas veces, hermanos, nosotros podemos pensar que estamos caminando correctamente, o si no bien correctamente, que estamos en el camino, pero realmente cada día nos alejamos más del propósito de Dios, del corazón de Dios, porque no hemos entendido, no hemos pensado que existe una sabiduría, una inteligencia en el área espiritual. Lo hemos dejado muchas veces de lado. Yo platicando con este Jesse, con este Samuel, y yo les comentaba, le digo, en mi país, en México, pues es más común ver manifestación del poder del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. Es común ver en operación milagros, sanidades, dones diversos de lenguas, etc. Y se nos hace un poco más normal el verlos. Aquí yo me he dado cuenta que es un poco más difícil. Y ellos me daban posibles razones del por qué es que no hay esa manifestación tan común, o que debería de haber, siendo hijos de Dios y estando el Espíritu de Dios en nosotros. Y lo que ellos me decían, y tienen razón, es que aquí en este país hay muchas opciones antes que Dios. Hay muchas opciones de apoyos, de ayudas, no hay tanta necesidad, o sea, hay muchos beneficios. Entonces, no sienten esa misma necesidad, no han... No sienten esa misma necesidad de realmente buscar a Dios, de realmente ir a la presencia de Dios esperando un milagro. Yo cuando le decía al Señor, le decía, Padre, muéstrame cuál sea tu voluntad, muéstrame cuál sea el llamado que tú tienes para mí. Porque si bien el Señor nos dice, ve, predica hasta el último de la tierra, predica, haz conocer mi nombre a toda criatura, eso es un mandato para todos nosotros. Pero los medios, las formas, los tiempos, necesitamos nosotros aprender a entender. Nosotros necesitamos pedirle al Señor esa sabiduría de poder entender cuáles son los tiempos, cuáles son las formas. Entender. Pero solamente nosotros, hermanos, podemos entender cuando entendemos o empezamos a entender cuál es el corazón de Dios para sus hijos, para cada uno de nosotros, para nuestra vida. Nosotros sabemos lo que hemos vivido, lo que hemos pasado, lo que hemos sufrido, como les comentaba, lo que les decía en un principio. Y yo lo único que puedo ver, y eso también me llena de gozo, es que a pesar de todo lo que hemos vivido, hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí para adorar, alabar el nombre del Señor. Hoy estamos aquí y no es casualidad, porque no es de todos la fe, dice la palabra de Dios. No es de todos. La fe es un don de Dios. Entonces el Señor nos ha permitido estar aquí y nos sigue dando una y otra oportunidad. En estos días, en estas semanas, el Señor ha hablado a esta congregación, ha hablado a sus siervos, a sus ministros, ¿verdad? Y hemos estado orando y estamos orando por ellos, que Dios les dé esa sabiduría, esa dirección. Yo quiero que vayamos al libro de Lucas, capítulo 5. Hermano, no lo busquen, yo lo voy a leer. Lucas, capítulo 5. Del 1 al 11, la pesca milagrosa. Aquí en este capítulo, hermanos, podemos ver
algo de entender la voluntad de Dios. Y el entender la voluntad de Dios, en pocas palabras, es obedecer. Muchas veces nosotros no vamos a entender qué es lo que Dios quiere hacer. No vamos a entender lo que Dios está pidiendo que nosotros hagamos. Pero es fe. Muchas veces nosotros queremos entender, comprender, para poder dar ese paso de fe. Pero entonces ya no sería fe, porque lo estás haciendo en tu capacidad, en tu razonamiento, en tus fuerzas. Entonces ya no sería un paso de fe. Aquí lo voy a leer, el capítulo 5, desde el versículo 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Hasta ahí voy a leer. Aquí es algo que, de verdad, hermanos, es algo que parece tan sencillo, pero que se requiere una fe no pequeña. Yo alguna vez le comentaba a Jesse, alguna vez aquí lo comenté, hay cosas, hermanos, que se requiere no la fe con la que nosotros fuimos a Cristo, no esa fe, sino que se requiere una fe mayor para poder caminar sobre las aguas. Es como este Pedro cuando vio a Jesús que estaba caminando sobre las aguas, y Jesús le dijo: ven, sal. Él miró a Jesús, y mientras él vio a Jesús, él caminó sobre las aguas. Es igual aquí. Este Pedro, Simón, le decía: hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaremos la red. Él solamente creyó y obedeció. Y así vemos a través de toda la palabra de Dios que es el creer y el obedecer. No se trata, hermanos, de entender primero, no se trata de comprender, no se trata de decir: es que yo no tengo la capacidad, yo no tengo los medios para hacerlo, no tengo el carisma, no tengo la fuerza, no tengo los dones, no soy experimentado en el ministrar. No es eso, sino que nosotros lo hacemos en obediencia a Dios, nosotros lo hacemos creyéndole a Dios, nosotros lo hacemos sabiendo que si Dios nos ha llamado, Él nos ha dado todos los medios, Él ha puesto y depositado en nosotros el poder de su Santo Espíritu, que es el mismo, dice la palabra de Dios, que resucitó a Jesucristo de los muertos, y que nos hace juntamente con Él resucitar, tener vida. Entonces, hermanos, no se trata muchas veces de entender cuál es la voluntad de Dios, sino se trata simplemente de creer y obedecer. Dios está más interesado en que tú le creas a Él, en que tú obedezcas, en que tú tengas fe. Que si el Señor te está diciendo: yo voy delante de ti, yo te envío, ve a donde yo te envío, no temas, tú te levantas. Señor, ¿cómo le voy a hacer? Ve. Y cuando tú aprendes a conocer, a discernir la voz de Dios a tu vida y saber sin ninguna duda que Él es el que te está hablando, entonces tú vas a empezar a caminar sobre las aguas. ¿Qué quiere decir? Vas a empezar a ver los milagros de Dios, vas a empezar a ver la operación del Espíritu Santo. Muchas veces yo he oído: el Señor me ha enviado porque yo sé que es Dios, porque dice la palabra de Dios que el hombre solo por sí mismo no buscaría lo bueno.
ni hacer la voluntad de Dios, sino que es Dios el que nos envía, el que produce en nosotros el querer hacer lo bueno, el querer hacer su voluntad. Entonces a muchos lugares yo he ido sin saber qué es lo que Dios tiene preparado para mí, qué es lo que Dios quiere que yo haga. Yo muchas veces me he levantado, he ido a lugares a donde no sé realmente lo que me espera, pero yo le he creído a Dios, y así le he creído para estar hoy aquí. Así le he creído. Yo le he comentado a Lisette, digo, muchas veces, digo, cuando tú sales de tu área de comodidad, vas a lugares, pero tú te enfrentas, digo, desde que tú te paras en un lugar, te enfrentas a que la gente está pesando tu espíritu, te está escaneando, digo, y tú vas solo, digo, así yo voy solo. Y si no es Dios conmigo, si no es el Espíritu de Dios en mí, que le muestra a los hermanos, que le muestra a hombres, mujeres, guerreros de Dios, siervos de Dios, y que Dios mismo le dice, Él es mi hijo, entonces ¿qué será de mí si yo no creyera que soy su hijo? Si yo no creyera que es Dios el que me ha enviado, si yo no creyera que es Dios el que me tiene aquí hoy, que me ha dicho, quédate aquí, espera un poco más.